El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Ceremonias cristianas, con base en la palabra de Dios. O sea, ceremonias cristianas que están establecidas en la palabra de Dios. Primero que todo tenemos que entender qué es una ceremonia. Una ceremonia es un acto formal, ¿verdad? Un formal que se lleva a cabo y que fue instituido por alguien que tiene autoridad. En este caso, las ceremonias cristianas son instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Algunos se preguntan si la Semana Santa es una ceremonia cristiana que está instituida. Pues la Semana Santa no es malo hacerla si se practica con fe, porque todo lo que no proviene de fe, la Biblia señala que es pecado. Nosotros podemos participar de la Semana Santa, claro, eso no es pecado ni no es malo practicar la Semana Santa. Lo que sí es cierto es que la Semana Santa no es una ordenanza. ¿Por qué no es una ordenanza? Porque no fue establecida por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros la practiquemos, ni la practicaron los apóstoles, ni la iglesia primitiva. Pero no es malo practicar la Semana Santa, porque la Semana Santa nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y recuerda que la palabra de Dios nos dice que todo lo que se haga sin fe es pecado, o sea que tenemos que hacer las cosas por fe. Ahora, si usted practica la Semana Santa nada más con una semana de jolgorio, de paseo, de ron, de qué sé yo, dan cosas que se ven inmundicias de la carne, pues ahí sí sería pecado. Pero si lo hace con ese reconocimiento de que Cristo vivió y murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados y conmemora todos los actos solemnes que se celebran ese día y que reconoce el sacrificio de Cristo, pues no es pecado, lo está haciendo por fe, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿podemos participar de la Semana Santa? Claro que podemos participar, pero haciéndolo con fe. Con fe, porque lo que no se hace por fe es pecado, dice la palabra de Dios, Romanos 14:23. Y en Romanos 14:5, versos 5 y 6 nos dice, uno hace diferencia entre un día y otro, que juzga y otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea que si nosotros celebramos la Santa Cena para el Señor, bien lo hacemos. Entonces, todo lo que hagamos con base en fe está bien hecho, pero si no lo hace con base en fe, sino en obediencias pecaminosas, pues ella se constituye pecado. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre las ceremonias cristianas que son ordenanzas, o sea, que fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo, porque la característica de una ordenanza que sea establecida por nuestro Señor Jesucristo, enseñada por los apóstoles y ejercida por la iglesia antigua, la iglesia que está en el libro de los Hechos. ¿Cuáles son esas ordenanzas o ceremonias establecidas por nuestro Señor Jesucristo, la cual nosotros estamos obligados a celebrar? Pues aquellas que son ordenadas en la Biblia para la iglesia y que simbolizan un aspecto de nuestra vida cristiana. Las ordenanzas no confieren salvación como tal, pero sí son requisitos fundamentales que nosotros tenemos que practicar en el andar cristiano, en el vivir cristiano. Ahora, ¿cuáles son esas ordenanzas que el Señor estableció a través de su palabra? Básicamente son dos ordenanzas las que el Señor estableció y que estamos obligados a cumplirlas porque Él lo estableció. Una de ellas es el bautismo. Tenemos que bautizarnos. ¿Cuál es el requisito? O sea, son dos las ordenanzas que Dios estableció. Una es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Algunos le llaman Santa Cena, pero la palabra de Dios habla de la cena del Señor. Entonces son unas dos ordenanzas establecidas por la palabra de Dios. El bautismo tiene la particularidad que es una ceremonia que se practica una sola vez y que nos imprime el sello de cristianos. Una vez nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido como amo, como Señor, como Salvador, pues ese convencimiento nos lleva a practicar el bautismo. Entonces, el bautismo es una ceremonia que imprime el carácter de cristiano a quien lo recibe y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Cristo, el nombre de cristiano. Requisito para bautizarse. El primer requisito para bautizarse obviamente es creer en Cristo, tener una fe genuina en Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa creer en Cristo como Señor? Que lo vamos a obedecer, que es nuestro amo, al que nosotros seguimos. Señor significa eso, que le obedecemos. Entonces, el primer requisito para celebrar el bautismo o recibir el bautismo es creer en Cristo como Señor y como Salvador, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, todos somos pecadores, y si somos pecadores estamos condenados a la perdición eterna. Entonces necesitamos un Salvador que nos salve, perdón a la redundancia, de esa condenación que nosotros tenemos. Por eso tenemos que recibir a Cristo como Señor
y como Salvador. Como Señor porque lo obedecemos y como Salvador, que es el único que nos puede salvar de nuestra condición pecaminosa, de nuestra esclavitud hacia el pecado. Entonces, una vez lo reconocemos como Señor y Salvador, pues viene ese deseo de tomar ese sello que nos imprime el carácter de cristiano, que es el bautismo, la primera etapa. Y se hace, la ceremonia del bautismo se hace una sola vez en la vida. Y cuando tenemos conocimiento o sabemos lo que estamos haciendo, es decir, que desde ese punto de vista la Biblia pues no concibe el bautismo de infantes o de recién nacidos, sino de personas con conocimiento. Cristo se bautizó de 30 años. ¿Por qué se bautizó de 30 años? Porque de acuerdo a la religión judía, la mayoría de edad para poder establecer o ser parte de un ministerio tenía que ser de 30 años para poder participar en un ministerio. Y Cristo necesitaba participar en el ministerio y cumplir con los ritos de acuerdo a la religión judía, y por eso se bautizó a los 30 años. Pero en nuestro concepto, en religión cristiana, después que tenga uso de razón, puede bautizarse. Es decir, que la persona haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y un infante, un niño recién nacido, no tiene la convicción para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso la iglesia cristiana evangélica no acepta o no concibe como válido el bautismo de recién nacidos, sino que personas que tienen uso o conocimiento para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y reconocer su condición de pecador y que necesita ese Salvador que lo puede salvar de esa condición o de esa esclavitud del pecado. Entonces, ¿cómo se estableció? Pues nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 enseñó sobre: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, primero se hace discípulos, se le enseña la palabra de Dios y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí como una ordenanza que establecida por nuestro Señor Jesucristo directamente, que tienen que hacerse los discípulos. Por eso los infantes no pueden ser bautizados, porque un infante no puede ser discípulo, no puede recibir la palabra de Dios, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando una vez se tiene conocimiento de la palabra de Dios para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que es el requisito fundamental para obtener el bautismo, pues procede ese bautismo. Y en Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, o sea que hay que creer en Cristo, pero creer, muchos creen, hasta los demonios creen en Cristo. Hay que creer en Cristo como dice la Escritura, porque muchos creen en un Cristo crucificado, pobrecito, allá más digno de lástima él que nosotros. No, pero tenemos que creer en Cristo como dice la Escritura, dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso el requisito fundamental para bautizarse conforme al rito establecido por nuestro Señor Jesucristo es que crea en Cristo como dice la Escritura. Entonces, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río de agua viva representa el Espíritu Santo, que es el que nos va a motivar ¿a qué? A bautizarnos, porque ahí se imprime el sello de cristiano. Entonces, la ceremonia del bautismo en forma física es la inmersión en agua. O sea, inmersión en agua significa bajar al agua, sumergirse en el agua, inmersión en el agua. No es echarle agua solamente a la cabeza a la persona, es inmersión. Bajar completamente al agua, que significa la muerte de la persona, la muerte a los pecados. Y cuando surge el subir del agua, significa la resurrección, así como nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 3:16 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió. O sea, quiere decir que Jesús estuvo debajo del agua cuando lo bautizaron y después subió. Por eso el bautismo cristiano tiene que ser bajo inmersión, bajo del agua. Perdón la redundancia, bajo inmersión, porque inmersión es debajo. O sea, él fue inmersido bajó completamente al agua y después subió el agua. He aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió como paloma. ¿Cómo descienden las palomas? Suavemente, descendió suavemente sobre él, porque descendió como paloma. El Espíritu Santo no es paloma. Dice que descendió como paloma. Entonces, el bautismo se celebra en forma física con inmersión, no con aspiración o aspersión de agua, sino con inmersión en agua y después sube. El subir representa la resurrección, la inmersión representa la muerte. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual del bautismo? El significado espiritual del bautismo es la muerte al viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Cuando nosotros vivíamos sin Dios y sin ley, muerte a ese viejo hombre.
Lo peor es vivir sin Dios y mucho peor también es vivir sin ley. Y así viven muchas personas sin Dios y sin ley. No le obedecen a nadie ni tienen que rendirle cuentas a nadie. No le rinden cuentas a sus padres, a su pareja, a sus hijos, a su familia, a nadie. Hacen las cosas que le parecen y eso es vivir sin Dios y sin ley. Tenemos que morir al viejo hombre. Y eso lo hacemos obviamente no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. En Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, ese es el viejo hombre, el cual representa simbólicamente que muere una vez nosotros y nos inmersen en el agua. El ministro que nos hace la ceremonia hace inmersión en el agua, significa muerte al viejo hombre, muerte al hombre que cuando vivíamos nosotros sin Dios y sin ley. Y en Romanos 6:10 nos dice, porque cuando Cristo murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es lo que representa el bautismo, que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muerte carnal, a los deseos carnales, pero vivos espiritualmente para servirle a Dios. Ese es el objetivo del bautismo. Muerte al viejo hombre. Y la resurrección espiritual, una vez salimos del agua o subimos del agua, esa vida espiritual nos conduce a la victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la ley y victoria sobre la muerte. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque así en 1 Corintios 15:22 dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y eso es lo que representa el bautismo cuando salimos del agua. Cuando subimos del agua, que somos vivificados por Cristo Jesús. Claro que habrá muchas personas que reciben el bautismo simplemente para que lo vean en la iglesia o con algún otro interés. O sea, que nunca han nacido de nuevo ni nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso se ha visto mucho. Personas que una vez se bautizan, después de poco tiempo los ve otra vez al mundo. ¿Significa que el bautismo no surtió el efecto? No, ellos nunca creyeron en el bautismo. Hicieron el bautismo simplemente porque querían algún otro objetivo más que espiritual, de pronto por conveniencia. Pero si usted ha nacido de nuevo, realmente ha nacido de nuevo, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha recibido el bautismo, usted ha nacido a una vida nueva. Y esa vida nueva significa una resurrección espiritual que lo conduce a la victoria sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si ya estamos libertados del pecado, pues vencimos la muerte, pero con el poder del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no podemos, con nuestras fuerzas caeremos más. En 1 Corintios 15:56 nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte. Ya no vivimos con base en la ley. La ley nos llevó a Cristo, porque cuando nosotros conocemos la ley de Dios, reconocemos que somos pecadores. Y cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos también que necesitamos un Salvador. Y es cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos libra de nuestra condición pecaminosa. Ahora pasemos a la segunda ceremonia que establece la palabra de Dios y que está catalogada como una ordenanza, que es la Cena del Señor, fundamental la Cena del Señor. Antes de entrar a la Cena del Señor tenemos que ver cuál es el requisito para participar de la Cena del Señor. No todas las personas pueden participar de la Cena del Señor. Requisito fundamental para participar de la Cena del Señor, tiene que estar bautizado en agua conforme al rito establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el requisito para practicar o celebrar la ceremonia de la Santa Cena es ser bautizado. ¿Por qué decimos que la persona tiene que ser bautizado? Porque hay muchas iglesias que le dan Santa Cena a todas las personas que lleguen a la iglesia, estén bautizados o no estén bautizados. Pero la palabra nos dice otra cosa. Miremos lo que nos dice Mateo 28:18. En Mateo 28:18 aquí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo nos señala que para recibir la Santa Cena tenemos que estar bautizados. Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, una vez está bautizado, se les enseña que guarden las cosas que Él ha mandado. ¿Y cuál es lo que ha mandado Él? La Santa Cena.
Y sigue diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en este versículo, Mateo 28, 19, vemos claramente, el verso 20 más que todo vemos claramente que el Señor manda que les enseñemos a las personas que sean bautizadas que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y entre las cosas que Él ha mandado es participar de la Cena del Señor. Entonces vemos aquí que el requisito fundamental para participar de la Santa Cena es que estén bautizados. Y en Hechos 2:41 también se confirma. Miremos lo que nos dice Hechos 2:41, que es requisito fundamental para practicar la Cena del Señor, estar bautizado. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí está la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, requisito fundamental para practicar o ser partícipe de la celebración de la Cena del Señor es estar bautizado, conforme al rito establecido por nuestro Señor Jesucristo, practicado por los apóstoles y por la iglesia primitiva. Ahora, ¿cómo se celebra la ceremonia de la Cena del Señor? Esa ordenanza que nuestro Señor estableció. En forma física, Jesús la instituyó la noche de la Pascua y se practica comiendo pan y tomando vino. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Corintios 11:23. Aquí hemos establecido dos elementos fundamentales que debe tener la Cena del Señor, que algunos llaman Santa Cena, pero el nombre realmente es la Cena del Señor. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos un elemento, el pan. Sigue diciendo el verso 25. Asimismo tomó también la copa. Entonces, segundo elemento, la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la forma física de celebrar la Cena del Señor es tomando el pan y el vino. Ahora, ¿qué representa espiritualmente la Santa Cena? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acontece espiritualmente cuando nosotros recibimos la Cena del Señor? Primero, Cristo a través de su palabra confirma que nos va a librar de la esclavitud del pecado. Es un pacto, el nuevo pacto. Cristo nos libra de la esclavitud del pecado a través de su palabra. Y nosotros, porque un pacto significa eso, hay dos obligaciones. Obligación de una parte y obligación de la otra parte. ¿Y cuál es nuestra obligación? Si Cristo nos libra de la esclavitud del pecado, ¿cuál es nuestra obligación? Ser su pueblo. Y para ser su pueblo, tenemos que tomar la determinación de servirle a Cristo. ¿Y cómo le servimos a Cristo? Fácil, perdonando las ofensas de otros, porque nos van a estar ofendiendo constantemente, o a veces nosotros malinterpretamos a las personas y nos sentimos ofendidos. Tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no somos parte del pueblo de Cristo. Y es una obligación. Si usted toma la Santa Cena, tiene la obligación de perdonar a cualquier persona que lo ofende, ya sea que lo haya ofendido intencionalmente o que simplemente nosotros creamos que nos ofendió. Estamos obligados a perdonar. El perdón, recuerde que para los cristianos, para nosotros los cristianos, no es una opción, es una obligación. Tenemos que perdonar. Porque nosotros perdonamos, nos libramos de tener animadversión hacia otras personas, nos libramos del pecado de tener resentimiento hacia otra persona. Y recuerde que si usted no perdona a las personas que le han ofendido a usted, Dios no le puede perdonar las ofensas que usted le ha cometido a Dios. Porque toda la vida nos lo hemos pasado ofendiendo a Dios. Entonces, requisito fundamental para ser cristiano es que perdonemos, y no es opción, es una obligación de parte del cristiano. Como otra forma de servirle al Señor es que demos testimonio del poder de Dios en nuestra vida a través de nuestros actos. Que todos nuestros actos glorifiquen a Dios. Tenemos que preguntarnos si lo que nosotros hacemos glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Si lo que hacemos no glorifica a Dios y al contrario van a hablar mal de Dios, pellízquese porque no está haciendo lo que Dios ha mandado. No hemos tomado la determinación de servir a Cristo. La única forma de nosotros saber que le servimos a Cristo es que todos nuestros actos glorifiquen a Dios.
que puedan decir, ese es cristiano, porque lo que está haciendo glorifica a Dios en su vida, está demostrando lo que Dios ha hecho en su vida. Y otra forma también de glorificar a Dios es predicando su palabra, pero nosotros predicamos más la palabra de Dios con nuestros actos que con nuestras palabras. Entonces, miremos cómo estamos comportándonos ante el mundo, porque el mundo nos vigila, el mundo está pendiente de lo que nosotros hacemos como cristianos. Entonces, tenemos que estar apercibidos de que tenemos que servirle a Cristo. O sea, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino Cristo vive en mí y vivimos para Él, para honrarlo a Él. Que todo lo que nosotros hagamos glorifique a Dios. Antes de actuar mal o que un momento de rabia, pregúntese si lo que usted va a hacer glorifica a Dios. Si no glorifica a Dios, eso es pecado. Tenemos que, todo lo que nosotros hagamos tiene que glorificar a Dios. Y eso significa el nuevo pacto. El nuevo pacto es eso, que Cristo nos libra del pecado, pero nosotros tenemos que constituirnos en su pueblo. Y constituirnos en su pueblo significa que todo lo que nosotros hagamos glorifica a Dios, que perdonemos a los que nos ofenden, que demos testimonio con nuestros actos de que Cristo vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos los deseos de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos ayudemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Y podríamos entrar lo que significa el nuevo pacto. Miremos lo que nos dice Jeremías 31:31. Aquí está el objetivo, el significado de lo que representa la Santa Cena, el nuevo pacto. El nuevo pacto que nosotros hacemos cuando celebramos o conmemoramos la Santa Cena, o lo que realmente se llama la Cena del Señor, que comúnmente lo llamamos como la Santa Cena, pero el nombre bíblico es la Cena del Señor, que ese se conmemora el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31. Vamos a leerlo hasta el 33. Dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, estamos en esos días proféticos, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. El nuevo pacto es el que se celebra en la Santa Cena o Cena del Señor, con la casa de Israel. Nosotros ya no somos el Israel físico, somos el Israel espiritual. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Está hablando del primer pacto. Ahora estamos en el segundo pacto, el último pacto, el nuevo pacto, perdón. Y el verso 33 dice, y aquí donde se resume lo que es el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y para nosotros ser pueblo de Dios, lo que celebramos en la Santa Cena o la Cena del Señor, es que vamos a representar a Cristo, vamos a servir a Cristo hasta el fin de nuestros días, perdonando las ofensas que nos hagan, dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y predicando su palabra. Eso significa ser parte del pueblo de Dios. Eso significa ser pueblo de Dios. Y eso es lo que se conmemora en la Santa Cena. Cuando usted está tomándose esa copa y comiendo ese pan, está diciendo, Señor, conmemoro ese pacto que tú hiciste, que tú me vas a librar de la esclavitud del pecado, pero yo te voy a servir a ti. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Eso es lo que significa espiritualmente la Cena del Señor. Entonces, recuerde siempre que usted practique la Santa Cena, está conmemorando, está renovando sus votos con Cristo. Cristo lo libra de la esclavitud del pecado, pero usted está obligado a servirle al Señor. Y lo obligamos y manifestamos ese servicio al Señor cuando perdonamos a los que nos ofenden. Y así sea que nos ofendan directa o indirectamente. Directamente cuando la persona hace algo para ofendernos. Indirectamente cuando nosotros creemos que esa persona nos está ofendiendo. Porque muchas veces hay personas que hacen cosas que no es para ofendernos, pero nosotros nos sentimos ofendidos. Entonces siempre tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a las personas? Dice Jesús, hasta 70 veces 7. O sea, infinidad de veces. Todas las veces que fueren que nos ofendan, tenemos que estar perdonando. Y acuérdense que el perdón no es una opción, es una obligación de parte del cristiano. Para concluir, podríamos decir entonces que las ceremonias que Dios estableció a través de su palabra, las ceremonias cristianas establecidas en la palabra de Dios, son esos actos solemnes que Cristo estableció, que los apóstoles confirmaron y que la iglesia primitiva practicó. Y nada más son dos. Y que podríamos decir que son dos ordenanzas, son las dos ordenanzas que Dios estableció, que son el bautismo y la Cena del Señor. El bautismo, el requisito fundamental para celebrar el bautismo es que hayan recibido a Cristo en su corazón como Señor y como amo, como Señor y como Salvador.
Y requisito para celebrar la cena del Señor es que hayamos recibido el bautismo cristiano. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, por esta palabra que Dios nos ha dado.